Hola amigos de YouTube. Bueno, este video que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad es a modo introductorio. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, contar un poquito y discutir un poquito con ustedes, debatir el, el hecho de fumar en pipa, ¿no? El arte y técnica en sí de fumar en pipa, el porqué, básicamente de esta afición, de esta actividad entre nosotros. Bueno, evidentemente el hecho de fumar en pipa en sí, yo a veces lo considero como más allá de un gusto, por supuesto, y más allá de un conjunto de técnicas, de procedimientos, etcétera. Yo creo que también tiene que ver mucho con un tema hasta diría de arte, algo artístico, algo poético, algo lúdico, por así decirlo, y hasta de misterio, podríamos decir. Obviando, digamos, evidentemente el gusto por el tabaco que uno puede tener en mayor o menor medida, ¿no? Pero si uno lo compara, por ejemplo, con el hecho de fumar en cigarrillos, es algo que realmente no tiene nada que ver, ¿no? Evidentemente. Yo lo considero que es como algo de un nivel superior desde ese punto de vista. Y también diferente. No, en definitiva, para muchos seguramente no signifique nada nuevo, nada diferente. Para otros tal vez signifique algo distinto. O sea, formas diferentes de consumir tabaco. Pero bueno, yo lo considero un poco así. Y estaría bueno compartir sus opiniones también al respecto, ¿no? Como pueden comentar, por supuesto, desde ya. Para eso están los videos, para compartir todo tipo de información y de experiencias y de opiniones, desde ya. Pero bueno, volviendo al tema puntualmente, yo creo que el hecho de fumar en pipa es algo que también es mucho más placentero, es más pausado, va más despacio, en el hecho, la acción en sí es es una actividad, como decía antes, mucho más lúdica, mucho más poética, y aparte es un tanto bastante más compleja, evidentemente. ¿Y por qué? Bueno, porque hay toda una serie de procedimientos, de técnicas, que por supuesto no hace falta seguirlas al pie de la letra, eso es algo, digamos, muy personal también, ¿no? Uno puede usar un elemento en lugar de otro y variar, evidentemente, las formas, inventar nuevas maneras, nuevos procedimientos, por supuesto. Pero es más complejo. Hay una gama de tabacos mucho más amplia que se utilizan. Existen lo que llaman los blends, las labores dentro de cada marca. Cada marca tiene sus labores, o sea, labor son las diferentes mezclas de tabacos que forman los diferentes nombres de cada marca. En definitiva, por ejemplo, dentro de Peterson tenemos el Irish Flake, tenemos el University Flake, tenemos el Old Dublin, o sea, cada una de ellas es una labor dentro de la marca Peterson, que ya subiré un video respecto a tipos de tabaco y demás. Pero hablando en general, hay un universo de tabaco mucho más grande. Nosotros tenemos desde los Virginias Bright, desde los Virginias Red o los Red Virginia, pasando por los Virginias Brown o más tostados. Luego tenemos los Barley, el Barley blanco, los Cavendish, que son tabacos más dulces y más suaves, que tienen un proceso que se dice que lo idearon los marinos en los barcos, los marinos ingleses en los barcos.
que es una forma de conservar el tabaco y al mismo tiempo darle otro sabor, otro aroma, otro flavor en boca, en la nariz, otras sensaciones, otras características organolépticas. Después tenemos el perique de Luisiana, en Estados Unidos, originario de los aborígenes de allá. Después tenemos los orientales, la amplia gama de orientales, que haré una revisión o un video de cada tabaco para poder explayarme más sobre un tema muy interesante. Y como les decía, los orientales, que son casi a veces un universo o un mundo aparte dentro de los tabacos en cuanto a su historia, su trayectoria, a la enorme variedad que existen de ellos. Tenemos la latakia, que si bien podríamos considerarlo un tabaco oriental porque es originario de la zona en cuanto a ubicación geográfica, es originario de Siria y de Chipre, ya sea la latakia siria o la latakia de Chipre, que son los dos orígenes de la latakia, ambos con características distintas en cuanto a sabor, aromas, pero cada uno tiene su personalidad. Si bien conservan parecidos, porque ambos son latakia, lógicamente cada uno tiene su personalidad, que yo lo comentaré. Y luego tenemos, como les decía antes, el universo de mezclas y de blend infinito, por así decirlo, que existe. Luego tenemos las técnicas para fumar, tenemos las formas de cargar la cazoleta, tenemos todos los utensilios, ya sea el atacador, el posapipas, el limpiapipas, por ejemplo, los elementos para encender. Tenemos toda la gama de morfologías y de tipos de pipas que existen, de las curvas rectas, los materiales, ya sean de brezo, ya sean de madera de cerezo, de olivo, de peral, de espuma de mar, de otras maderas. O sea, hay toda una gama de utensilios que lo hacen más complejo, el arte y técnica de fumar. Y cada uno le va, digamos, condimentando de alguna manera o modificando de acuerdo a sus gustos y preferencias, y va incluso creando cosas. Yo de hecho, por ejemplo, ya subiré un video sobre los elementos y entre ellos los atacadores. Yo, por ejemplo, acá tengo un atacador que he hecho yo mismo, por ejemplo, algo que me gusta mucho, como les decía en otros videos, de la artesanía en madera. O sea, cada uno va haciendo lo que le gusta y lo que va creando, en definitiva, dentro de este arte. O sea, considero que es una forma de consumir tabaco mucho más amplia y más rica, más compleja, en definitiva. Eso es un poco de lo que se trata, más que la de fumar cigarrillos. Sería algo más comparable, si queremos, no exactamente, pero podría ser más comparable al hecho de fumar en puros, por ejemplo, que también es más compleja. También hay un mundo sobre el tema de los puros. ¿Se entiende? O sea, es un tema bastante extenso, el de fumar en pipa, y apasionante, sobre todas las cosas es muy apasionante, muy apasionante, muy interesante, como les decía, con mucha información, con mucho de componente artístico, creativo, y tal vez de más está decirlo, es un infinito o una infinidad, mejor dicho, de sabores, de matices y de aromas también, en donde el pipa fumador puede elegir el tabaco que más le guste. Uno a lo largo de su vida después puede ponerse a pensar un minuto, ¿no? Y por qué no mientras fuma una pipa, ¿no? Y pensar en la cantidad de tabaco que ha probado y que le gustaría probar todavía. Evidentemente. Es algo muy extenso. Y bueno, y también de hecho es más sano en un punto también.
es más sano en el sentido de que no tragamos el humo de pipa no se traga, o por lo menos tradicionalmente no se hace. Hay quienes que podrán tragarlo, pero digamos que la costumbre, el método y demás, lo común es no tragar el humo. El humo del tabaco de pipa no se traga, ¿no? Así se dice. Nadie le impide que lo haga, por supuesto. Pero bueno, hay frases, por ejemplo, en el mundo de los fumadores que dicen el tabaco de pipa no se quema, sino que se saborea, ¿no? Al revés de lo que ocurre con el cigarrillo. ¿Por qué? Porque el cigarrillo es prácticamente pura adicción, o sea, es mera adicción, en definitiva. Es como un shock nicotínico que uno necesita, en definitiva. En cambio, la pipa es algo totalmente de placer, ¿no? Fumar por placer, básicamente. No por vicio, sino por placer. En definitiva, de hecho hay gente que no fuma todos los días, fuma cada tanto. Yo de hecho no fumo todos los días, por ejemplo. Solamente cada tanto, puede ser cada 15, 20, 30 días, dependiendo. Fumo meramente por placer, para degustar. Uno en la pipa, igual que ocurre con el puro, desgusta el tabaco, no lo quema, desgusta. Saborea los matices, los sabores, los olores, el flavor, que es la conjunción entre el gusto en la lengua, en las papilas gustativas, y en lo que sería, bueno, la nariz, la mucosa, ¿no? La conjunción de ambos es lo que genera el flavor. Y bueno, ese tipo de cosas. En definitiva, también se agrega, como le decía, una cuota de misterio. Ya más adelante, cuando hable de los orientales, por ejemplo, los orientales se caracterizan, según mi punto de vista, por lo menos, según mi parecer, según mi modo de verlo, tienen una cuota de misterio muy grande a la hora de fumarlo en cuanto a su aroma y demás, que no lo tiene, por ejemplo, en Virginia. El nivel de complejidad de la fumada de un oriental no es el mismo que el de un Virginia. Entonces eso lleva a pensar un poco en el misterio de ese tipo de tabacos. Si ustedes leen bibliografías y demás, en foros y otros, van a encontrar que muchos dicen que tienen ese sabor como antiguo a misterio. Ya voy a hablar de los orientales. Y bueno, esto es un poco de introducción para todos aquellos que quieran comenzar o seguir, digamos, aprendiendo, ¿no? Todos los días uno aprende. Todos estamos en aprendizaje, yo estoy en continuo aprendizaje, por supuesto, también, y compartirlo con ustedes, que es el objetivo. Pero bueno, esta era un poco la misión de este video a modo introductorio, en definitiva. O sea, tratar de alguna manera de comunicarles en qué consiste un poco el arte y la técnica de fumar en pipa, y todo a lo que ello conlleva, en definitiva. Y para agregar y finalizar, a mí me encanta, por ejemplo, el gran componente poético, lúdico, como le decía al principio, del hecho de fumar en pipa, porque el hecho de fumar en pipa, como imparte tranquilidad, o mejor dicho, se necesita tranquilidad para fumar una pipa. Una pipa no la fumamos en 5 minutos, como un cigarrillo. Lo que tiene realmente de productivo y de interesante también es que cuando uno fuma en pipa con tranquilidad, como se debería hacer al menos en teoría, se presta para la meditación, para la relajación, para la reflexión, en definitiva, ¿no? Un poco eso. Se presta para ese tipo de situaciones, y también, por supuesto, para compartir, ¿por qué no? Para ambas cosas. Si uno quiere fumar con amigos, con familiares, compartir un buen tabaco con un buen café, con un buen vino, con un buen whisky, lo que sea, solo. O sea, se presta también para la compañía y para la charla, por supuesto. Pero también
para la relajación y la meditación. Ese componente algo de esotérico, esoterismo que tiene, ¿no? De misterio y de poesía. Bueno, espero que les sea útil, que les guste el video y bueno, nos encontramos en el próximo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.